A la viuda, su madre le dejó únicamente una casa vieja como herencia, pero cuando entró se volvió millonaria. Cuando la madre de Marlene murió, sus hermanos recibieron casas nuevas, terrenos valiosos y bienes que les cambiaron la vida. Para ella, la viuda humillada, solo quedó una casa vieja y abandonada en medio de la nada, un lugar donde ni las ratas querían vivir. Las risas crueles, las miradas de desprecio y los comentarios hirientes dejaron claro que, para su propia familia, ella había recibido lo peor. Pero lo que sus hermanos no sabían, lo que nadie sabía, era que esa casa destartalada no era un castigo, era una prueba. Marlene aceptó esa herencia sin reclamar, sin pelear, confiando en que Dios tenía un plan. Y cuando finalmente entró a esa casa que todos despreciaron, cuando encontró lo que su madre dejó oculto entre las sombras, descubrió que la justicia divina nunca llega como esperamos, pero siempre llega. Esta es la historia de cómo la peor herencia se convirtió en la mayor bendición y cómo una viuda con 3 hijos demostró que la fidelidad silenciosa siempre es recompensada. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. La habitación olía a enfermedad y rosas marchitas. Doña Remedios yacía en su cama de hierro forjado, con la piel translúcida como papel de China y los labios agrietados. Afuera, en la sala de la casa de Durango, sus 5 hijos esperaban con los brazos cruzados y las miradas clavadas en el reloj de pared. Marlene, la viuda, era la única que sostenía la mano fría de su madre, humedecía sus labios con un algodón mojado y le susurraba oraciones al oído. Los otros 4, Roberto, Esteban, Azucena y Hortensia, apenas habían entrado a verla esa tarde, solo para preguntar si ya había firmado los papeles del notario. El notario llegó al tercer día, un hombre pequeño con maletín de cuero que sudaba bajo el sol implacable de agosto. Doña Remedios apenas podía hablar, pero movió los dedos temblorosos sobre el testamento sellado y cerró los ojos con un suspiro largo. Marlene lloró en silencio, sabiendo que su madre se iría pronto. Los hermanos, en cambio, intercambiaron miradas rápidas, calculadoras. Esa noche, Doña Remedios murió sin hacer ruido, como si se hubiera fundido con la oscuridad. El velorio duró 2 días. Roberto llegó en camioneta nueva. Esteban traía reloj de oro. Azucena y Hortensia vestían trajes que jamás habían usado para visitar a su madre cuando estaba viva. La lectura del testamento se hizo en la oficina del notario, una habitación estrecha con ventilador ruidoso y paredes de un amarillo enfermizo. El notario abrió el sobre lacrado, carraspeó y comenzó a leer con voz monótona. Para Roberto Castellanos, la casa de la Colonia Centro, con 3 recámaras y escrituras al corriente. Roberto sonrió de lado. Para Esteban Castellanos, el terreno de 8 hectáreas en las afueras, apto para desarrollo comercial. Esteban asintió satisfecho. Para Azucena Vega, el local comercial en la avenida principal, con 2 pisos y bodega incluida. Azucena exhaló aliviada. Para Hortensia Moreno, la casa de la Colonia Jardines, con cochera techada y jardín amplio. Hortensia sonrió con suficiencia. Entonces, el notario hizo una pausa larga, miró a Marlene y continuó. Para Marlene Soto, viuda de Castillo, la casa ubicada en el ejido Los Cedros, kilómetro 17 de la carretera vieja. El silencio fue pesado como losa de cemento. Luego vinieron las risitas contenidas. Roberto miró a Marlene de arriba abajo y dijo en voz alta: «Esa casa está hecha pedazos, ni las ratas quieren vivir ahí». Esteban soltó una carcajada seca. «Mamá te dio lo que merecías, Marlene, una ruina para la más pobre de todos». Azucena fingió compasión con una mueca exagerada. «Pobrecita, con 3 hijos y sin marido, ahora también sin casa decente». Hortensia remató con veneno en cada palabra. «Deberías agradecerle a mamá que al menos no te dejó en la calle». Marlene apretó los puños sobre su regazo, pero no dijo nada. Sus hijos, Julián de 11 años, Camila de 7 y el pequeño Ismael de apenas 2, la miraban confundidos desde las sillas del pasillo. El notario guardó los papeles incómodo, y los hermanos salieron rápido, hablando en voz alta sobre sus nuevos bienes,
sobre cómo los venderían o rentarían para multiplicar su valor. Marlene se quedó sola en la oficina, con los documentos arrugados en las manos y las lágrimas contenidas. Recordó entonces los últimos 15 años. Roberto casi nunca visitaba a doña Remedios, solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado que jamás devolvía. Esteban vivía en la capital y llamaba una vez al año, siempre apurado, siempre con excusas. Azucena criticaba la comida de su madre, la ropa vieja, la casa modesta, y solo iba en Navidad para recibir regalos. Hortensia era peor, le gritaba, la trataba como sirvienta y se burlaba de sus costumbres antiguas. Marlene, en cambio, iba todos los días. Llevaba comida caliente, limpiaba la casa, lavaba la ropa de doña Remedios, la acompañaba al médico, le leía novelas en voz alta y rezaba con ella todas las noches. Marlene había enviudado 4 años atrás, cuando su esposo murió en un accidente en la mina de San Bernardo. Desde entonces, vivía en un cuarto rentado con sus 3 hijos. Cosía ropa ajena de madrugada y vendía tamales en la plaza los fines de semana. Aún así, siempre tenía un plato extra para el vecino enfermo. Siempre compartía lo poco que ganaba con la mujer que pedía limosna en la iglesia. Siempre llevaba fruta a los niños del barrio. Su fe era silenciosa, sin aspavientos, sin presumir. Honraba a su madre no porque esperara herencia, sino porque el amor no necesita recompensa. Los domingos, cuando doña Remedios tosía hasta ahogarse, Marlene pasaba la noche entera a su lado, cantándole canciones viejas de la sierra, acariciándole el cabello ralo. Los hermanos jamás estuvieron en esos momentos, jamás vieron el miedo en los ojos de su madre, ni limpiaron su frente sudorosa, ni la abrazaron cuando lloraba de dolor. 3 días después de la lectura del testamento, Marlene tomó una decisión que sorprendió a todos. No contrató abogado, no reclamó injusticia, no gritó ni maldijo a sus hermanos. Simplemente empacó lo poco que tenía, ropa en bolsas de tela, ollas abolladas, cobijas raídas, y caminó con sus 3 hijos hacia la terminal de autobuses. Compró 4 pasajes a Los Cedros con el dinero que había ahorrado para la renta del mes. Julián cargaba a Ismael en brazos. Camila llevaba una muñeca de trapo y preguntaba cada 5 minutos si la casa nueva tendría flores. Marlene no respondía, solo miraba por la ventana del autobús, viendo pasar los campos secos, las montañas áridas, los pueblos olvidados. Confió en que Dios es justo, confió en que nada sucede sin propósito. Mientras los hermanos celebraban en restaurantes caros y planeaban sus inversiones, ella viajaba hacia lo desconocido con la frente en alto y el alma en paz. El autobús los dejó en un cruce polvoriento donde solo había un letrero oxidado que decía Ejido Los Cedros, 3 kilómetros. Marlene cargó a Ismael en la espalda. Julián llevó las bolsas y Camila caminó descalza porque sus zapatos se habían roto en el camino. El sol caía a plomo sobre sus cabezas. No había árboles, ni sombra, ni agua. Solo tierra seca y arbustos espinosos. Llegaron a la casa cuando el cielo ya se teñía de naranja. Era peor de lo que Roberto había descrito. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo de lámina tenía huecos del tamaño de puños, la puerta colgaba de una sola bisagra. La maleza crecía hasta las ventanas sin vidrios. Adentro olía a humedad, a abandono, a años de silencio. Había murciélagos en las vigas, telarañas gruesas como cortinas y un piso de tierra apisonada lleno de piedras. Marlene dejó las bolsas en el suelo y se sentó en el marco de una ventana rota. Los niños se abrazaron asustados. Camila comenzó a llorar quedito. Julián apretaba los dientes para no quebrarse. Ismael dormía ajeno a todo. Marlene cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libres. No eran lágrimas de rabia, sino de cansancio, de dolor acumulado, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su madre le había dejado esto? ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto amor, tanta entrega terminaban así? Pero no maldijo, no gritó al cielo, no se rebeló. Simplemente oró en voz baja, con las manos juntas y la voz quebrada. Dios mío, no entiendo tu voluntad, pero confío. Si esta es mi prueba, dame fuerzas. Si este es mi camino, guíame. Protege a mis hijos y ayúdame a no perder la fe. Afuera el viento aullaba entre los matorrales y el coyote solitario aullaba a lo lejos. Esa primera noche,
Durmieron sobre las cobijas extendidas en el suelo, abrazados para darse calor. Marlene no pegó los ojos. Escuchaba cada crujido, cada susurro del viento, cada chirrido de insecto. Se preguntó cómo alimentaría a sus hijos, cómo repararía ese lugar, cómo sobrevivirían sin agua ni luz. Al amanecer, Julián salió a buscar leña seca. Camila juntó piedras lisas para hacer un círculo donde encender fuego. Marlene exploró la casa con cuidado, revisando cada rincón, buscando algo útil, algo que le diera esperanza. En el cuarto del fondo, detrás de una tabla suelta en la pared, encontró una caja de metal oxidada. Adentro había una carta doblada en 3, escrita con la letra temblorosa de su madre. Marlene se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y desdobló el papel con dedos temblorosos. La carta comenzaba así: «Hija mía, si estás leyendo esto es porque ya me fui y porque aceptaste lo que te dejé sin reclamar. Sé que te duele, sé que no entiendes, pero necesito que sepas la verdad». Marlene siguió leyendo, y con cada línea su corazón latía más rápido. Su madre explicaba que había vivido una doble vida durante 30 años, que trabajó en silencio, ahorrando cada peso, comprando tierras poco a poco bajo otro nombre, levantando un negocio que nadie conocía, que los hermanos siempre la despreciaron por ser pobre, por vivir en casa modesta, por no tener lujos, que jamás le preguntaron cómo estaba, solo qué les podía dar. «Por eso les dejé casas y terrenos comunes», decía la carta, «porque solo ven el exterior, solo buscan lo fácil, solo quieren sin dar». Pero a Marlene le dejó algo distinto. «A ti, que me cuidaste sin esperar nada, que compartiste tu hambre, que honraste mi vejez, te dejo la verdad». La madre revelaba que era dueña de la hacienda San Elías, la más grande de la región, con 200 hectáreas de cultivo, ganado de engorda, bodega de granos y 50 empleados. Todo estaba a nombre de un fideicomiso que solo Marlene podía activar con la carta y los documentos legales guardados en una caja fuerte del Banco del Norte en Durango. La casa vieja del ejido era solo la llave, una última prueba. Necesitaba saber si seguirías siendo humilde, si aceptarías lo que parecía nada sin amargura. Y lo hiciste, hija. Por eso ahora todo es tuyo. Úsalo bien, sé justa. No te conviertas en lo que tus hermanos son. Marlene dejó caer la carta y se cubrió la boca con ambas manos. El llanto brotó con fuerza, pero esta vez era distinto. No era dolor, era asombro, era incredulidad. Era un alivio tan profundo que le dolían las costillas. Julián entró corriendo al escuchar los sollozos de su madre y la encontró arrodillada, temblando, con el papel apretado contra su pecho. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó alarmado. Marlene lo abrazó con fuerza, luego a Camila, luego besó la frente de Ismael, que despertó con los ojos hinchados. «Dios nos escuchó», susurró. «Dios nos escuchó». Al día siguiente, antes del amanecer, Marlene caminó de regreso al cruce, tomó el primer autobús a Durango y entró al banco con la carta arrugada y el corazón en la garganta. El gerente del banco, un hombre de traje gris con lentes gruesos, leyó la carta 2 veces, revisó los documentos del fideicomiso y levantó la mirada con respeto. «Señora Soto, todo está en orden. La hacienda San Elías es suya. Aquí están las escrituras, los contratos de los empleados, los estados de cuenta». Su madre fue muy cuidadosa. Nadie sabía de esto excepto yo y el abogado que redactó el testamento. Marlene firmó papeles durante 2 horas. Cuando salió del banco, ya no era la viuda humillada que mendigaba respeto. Era la dueña de la hacienda más próspera de la zona, con ingresos que superaban lo que sus hermanos ganarían en toda su vida. Pero no cambió. No compró ropa cara. No presumió. Regresó al ejido, recogió a sus hijos y los llevó a la hacienda con la misma humildad de siempre. La hacienda San Elías era impresionante. Portón de hierro con el nombre grabado, camino de grava bordeado de álamos, casa principal de 2 pisos con balcones de madera y techos de teja. Había establos limpios, corrales organizados, tractores nuevos, bodegas llenas de maíz y sorgo, un pozo profundo de agua cristalina. Los empleados, hombres curtidos por el sol, mujeres de manos fuertes, la recibieron con curiosidad y respeto. Marlene les habló con sencillez. Les prometió trabajo justo,
salarios dignos y trato respetuoso. En 3 meses, organizó el negocio, renegoció contratos, mejoró las condiciones de los trabajadores y aumentó la producción. La hacienda floreció bajo su mano firme pero generosa. Marlene seguía siendo la misma. Rezaba por las mañanas, compartía comida con los empleados, ayudaba en la cosecha, enseñaba a leer a los hijos de los jornaleros. Su vida cambió, pero su carácter permaneció intacto. Los meses pasaron. Los hermanos, mientras tanto, habían despilfarrado su herencia. Roberto vendió la casa del centro para invertir en un negocio de importación que resultó ser fraude. Esteban perdió el terreno en una apuesta legal contra un desarrollador más astuto. Azucena cerró el local comercial tras acumular deudas que no pudo pagar. Hortensia tuvo que vender la casa de jardines para cubrir gastos médicos de su esposo enfermo. Los 4 quedaron arruinados, humillados, desesperados. Escucharon rumores de que la hacienda San Elías buscaba trabajadores para la cosecha de otoño. Sin opciones, sin orgullo que defender, decidieron ir juntos, ocultando sus verdaderos nombres, esperando que nadie los reconociera. Llegaron una mañana fría de octubre, con ropa vieja y sombreros raídos, pidiendo trabajo en la entrada de la hacienda. El capataz los llevó a la casa principal, donde Marlene revisaba cuentas en el escritorio de su madre. Cuando los 4 entraron a la oficina, el tiempo se detuvo. Roberto palideció. Esteban tragó saliva. Azucena retrocedió un paso. Hortensia abrió la boca sin poder articular palabra. Marlene levantó la vista despacio, dejó la pluma sobre la mesa y los miró con calma. No había rabia en sus ojos, no había triunfo, solo una tristeza profunda y una paz que dolía más que cualquier insulto. «Buscan trabajo», dijo con voz firme. No era pregunta. Los 4 asintieron mudos, con la vergüenza colgándoles del cuello como soga. Y entonces, desde el patio, se escuchó un grito. «Señora Marlene, el ganado rompió la cerca del potrero norte». Marlene se puso de pie, tomó su sombrero y salió sin mirar atrás, dejando a sus hermanos de pie, temblando, enfrentando por primera vez en sus vidas las consecuencias de su propio desprecio. Marlene regresó 1 hora después con las botas enlodadas y el rostro encendido por el sol. Los 4 hermanos seguían en la oficina de pie, sin atreverse a sentarse, sin hablar entre ellos. El capataz los había dejado ahí con una advertencia. «No toquen nada. La patrona decide quién se queda y quién se va». Roberto miraba el piso de madera encerada. Esteban se rascaba la nuca nervioso. Azucena tenía los ojos húmedos. Hortensia apretaba los puños dentro de los bolsillos de su vestido remendado. Cuando Marlene entró, ninguno levantó la vista. Ella se quitó el sombrero, lo colgó en el perchero de la entrada y se lavó las manos en la jarra de porcelana junto a la ventana. El silencio era tan denso que se podía masticar. «Siéntense», dijo Marlene sin mirarlos, señalando las sillas de madera frente al escritorio. Los 4 obedecieron como niños regañados. Ella se sentó del otro lado, cruzó las manos sobre la mesa y finalmente los enfrentó con la mirada. «¿Saben quién soy?», preguntó con voz tranquila. Roberto asintió apenas. Esteban carraspeó y susurró: «Eres nuestra hermana». Marlene dejó que el peso de esas palabras llenara el cuarto. «Soy su hermana», repitió despacio. «La misma a la que llamaron pobre, la misma que recibió la casa hecha pedazos, la misma que ustedes humillaron frente al notario». Azucena sollozó quedito y Hortensia se cubrió el rostro con ambas manos. Marlene no alzó la voz, no gritó, no los insultó. Simplemente les recordó lo que habían olvidado. Mamá les dio casas y terrenos porque eso era lo que ustedes valoraban. Cosas, apariencias, dinero rápido. Hizo una pausa larga. A mí me dio algo diferente. Me dio la verdad. Me dio su confianza. Me dio todo lo que construyó en secreto durante 30 años, porque sabía que yo no lo desperdiciaría, que no lo vendería por capricho, que lo usaría para cuidar, para dar trabajo, para honrar su memoria. Roberto levantó la vista por primera vez, con los ojos enrojecidos. «No sabíamos», murmuró. Marlene lo miró fijo. No sabían porque nunca preguntaron, nunca se quedaron a escuchar, nunca quisieron conocerla de verdad.
Esteban se atrevió a hablar con voz quebrada. Perdimos todo, Marlene. La casa, el terreno, el negocio. Todo se nos fue de las manos. Marlene asintió despacio. Lo sé. Me enteré. Azucena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Venimos porque no tenemos a dónde ir. Porque necesitamos trabajo. No sabíamos que eras tú la dueña, te lo juro. Hortensia añadió con la voz rota. Si quieres echarnos, lo entendemos. Nos lo merecemos. El silencio volvió a caer como lluvia pesada. Afuera se escuchaban las voces de los jornaleros, el mugido del ganado, el canto de un gallo lejano. Marlene respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego los abrió con decisión. No los voy a echar, dijo con firmeza. Los cuatro levantaron la cabeza sorprendidos, incrédulos. Pero tampoco voy a regalarles nada. Si quieren quedarse, van a trabajar como todos los demás. Temprano, con el sol en la cara, con las manos sucias, van a ganar lo que produzcan, ni más ni menos, y van a aprender lo que mamá trató de enseñarles toda su vida, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Roberto tragó saliva. Esteban asintió rápido. Azucena susurró un «gracias», casi inaudible. Hortensia se cubrió la boca para no soltar el llanto que llevaba contenido desde que cruzaron el portón de la hacienda. Marlene se puso de pie y llamó al capataz, un hombre de bigote espeso llamado don Jacinto, que llevaba 25 años trabajando en San Elías. Don Jacinto, estos cuatro necesitan trabajo. Roberto y Esteban pueden ayudar en el establo y en la reparación de cercas. Azucena y Hortensia en la cocina de los empleados y en la limpieza de las bodegas. Mismo salario que todos, mismas condiciones. Si trabajan bien se quedan, si no se van. Don Jacinto miró a los cuatro de arriba abajo con desconfianza, pero asintió. Como usted diga, patrona. Los hermanos salieron de la oficina en fila, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Marlene a los ojos. Ella se quedó sola, apoyada en el marco de la puerta, viendo cómo se alejaban por el camino de grava hacia los barracones donde dormían los jornaleros. Los primeros días fueron un infierno para los cuatro. Roberto, que había pasado años en oficinas con aire acondicionado, ahora arrastraba pacas de heno bajo el sol abrasador, con las manos ampolladas y la espalda partida. Esteban, acostumbrado a trajes y restaurantes, limpiaba establos llenos de estiércol y levantaba postes de madera que pesaban como piedras. Azucena, que presumía de no haber trabajado en su vida, lavaba ollas enormes en agua fría desde antes del amanecer, con los dedos agrietados y las uñas rotas. Hortensia, que siempre tuvo empleadas, ahora barría pisos de tierra, sacudía costales polvorientos y cargaba cubetas de agua hasta que le temblaban los brazos. Pero algo comenzó a cambiar. Los otros trabajadores, que al principio los miraban con recelo, empezaron a enseñarles trucos, a compartir agua fresca, a reírse de sus torpezas sin crueldad. Don Jacinto, duro pero justo, les mostraba cómo hacer las cosas bien, con paciencia inesperada. Y Marlene, sin hacer alarde, pasaba cada tarde por los lugares donde trabajaban, no para vigilarlos, sino para asegurarse de que estuvieran bien, de que tuvieran comida suficiente, de que nadie los maltratara. Nunca les hablaba directamente, pero su presencia era como un recordatorio constante. Ella había perdonado, pero no había olvidado. Una noche, después de 3 semanas, los 4 hermanos se reunieron en el patio común donde los empleados cenaban bajo un techo de palma. Compartían un plato de frijoles, tortillas y chile que sabía a gloria después de tanto trabajo. Roberto fue el primero en hablar, con la voz ronca de cansancio. «¿Se dan cuenta de lo que hicimos?». Esteban asintió despacio, mirando sus manos callosas. «La tratamos como basura, y ella nos está dando una oportunidad que no merecemos». Azucena se limpió una lágrima que rodó por su mejilla sucia. Mamá sabía. Por eso lo hizo así. Sabía que solo el golpe nos haría abrir los ojos. Hortensia, la más orgullosa de todos, la que más había herido a su madre con palabras crueles, dejó el plato a un lado y se cubrió el rostro. Yo la llamé vieja tonta, le grité que era una carga, y ahora resulta que era millonaria, que nos estaba probando y nosotros fallamos. El llanto de Hortensia fue el quiebre. Los 4 se abrazaron ahí, bajo las estrellas del desierto, entre el olor a tierra mojada y leña quemada,
reconociendo por primera vez en sus vidas que habían sido ciegos, egoístas, crueles, que su madre había sido sabia, justa y misericordiosa incluso en su muerte, y que Marlene, la hermana que despreciaron, era más grande que todos ellos juntos. Esa noche no durmieron. Hablaron hasta el amanecer, recordando momentos que habían ignorado. Las veces que su madre les pidió ayuda y ellos dijeron estar ocupados, las navidades que pasaron sin visitarla, las llamadas que nunca hicieron, el amor que rechazaron porque era más cómodo vivir lejos, sin responsabilidades, sin compromiso. Al día siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, los cuatro caminaron juntos hacia la casa principal. Marlene estaba en la cocina, preparando el desayuno de sus hijos. Julián leía en la mesa, Camila dibujaba con lápices de colores e Ismael jugaba con unos bloques de madera en el suelo. Cuando los cuatro entraron por la puerta trasera, Marlene levantó la vista del comal donde volteaba las tortillas. No dijo nada, solo esperó. Roberto dio un paso al frente, se quitó el sombrero y lo apretó entre sus manos temblorosas. Marlene, venimos a pedirte perdón, de rodillas si es necesario. Esteban continuó con la voz quebrada. No hay excusa para lo que hicimos. No hay palabras que borren el daño, pero necesitamos que sepas que lo entendimos, que estamos arrepentidos, que nos avergüenza lo que fuimos. Azucena sollozaba sin control. Tú siempre estuviste para mamá. Tú le diste todo, y nosotros te tratamos como si fueras nada. Perdónanos, por favor. Hortensia, la última en hablar, cayó de rodillas en el piso de madera. Yo fui la peor de todos, la más cruel, la más soberbia. Perdóname, hermana, perdóname aunque no lo merezca. Marlene dejó la tortilla en el comal, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia ellos despacio. Se agachó frente a Hortensia, le tomó el rostro con ambas manos y la obligó a mirarla a los ojos. «Levántate», dijo con suavidad. «No quiero verte de rodillas, eres mi hermana». Luego miró a los otros tres y añadió, «Todos lo son. Y mamá no nos enseñó a odiar, nos enseñó a perdonar». Roberto dejó escapar un sollozo entrecortado. Esteban se cubrió los ojos con el brazo. Azucena abrazó a Marlene con fuerza, temblando. Hortensia se aferró a las manos de su hermana como si fueran lo único real en el mundo. «Los perdono», dijo Marlene con voz firme, «porque Dios me perdonó a mí primero, porque mamá me enseñó que la venganza envenena el alma, porque ustedes son mi sangre y no voy a cargar rencor el resto de mi vida». Hizo una pausa y los miró uno por uno. «Pero el perdón no borra las consecuencias. Van a trabajar, van a sudar, van a aprender lo que es ganarse el pan con dignidad. Y si algún día recuperan lo que perdieron, será porque ustedes lo construyeron, no porque yo se los regalé». Los cuatro asintieron, limpiándose las lágrimas, aceptando las condiciones, entendiendo que el perdón no era debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Roberto dejó de ser el hombre arrogante que presumía dinero ajeno y se convirtió en un trabajador callado, humilde, que aprendió a valorar cada peso ganado. Esteban dejó de buscar atajos y empezó a construir con sus propias manos, con orgullo genuino en su esfuerzo. Azucena descubrió que tenía talento para la cocina y comenzó a preparar comidas que los empleados celebraban, sintiendo por primera vez en su vida el placer de servir sin esperar aplausos. Hortensia, la más quebrada de todos, encontró en el trabajo duro una forma de redención, y poco a poco su rostro amargo se suavizó hasta mostrar algo parecido a la paz. Marlene nunca les recordó su pasado, nunca les echó en cara lo que habían hecho. Simplemente los trató con justicia, les pagó lo justo, los corrigió cuando era necesario y los animó cuando trabajaban bien. La hacienda San Elías prosperó aún más bajo su liderazgo. Los empleados la respetaban porque era firme pero compasiva, exigente pero generosa. Los proveedores la buscaban porque era honesta en sus tratos. Los vecinos del pueblo la admiraban porque daba trabajo digno y compartía sus ganancias con proyectos comunitarios. Una escuela nueva, un pozo de agua para el ejido, despensas para las familias más necesitadas. Un año después, en el aniversario de la muerte de Doña Remedios, Marlene organizó una misa en la capilla del pueblo.
Toda la familia estuvo presente. Los 4 hermanos, ahora bronceados y con manos curtidas, se sentaron junto a Marlene y sus hijos en la primera banca. El padre Eusebio, anciano de voz suave, habló sobre el perdón, sobre la justicia divina, sobre cómo Dios premia la fidelidad silenciosa y humilla el orgullo vacío. Cuando terminó la misa, los 5 hermanos caminaron juntos hasta la tumba de su madre, una lápida sencilla de mármol gris con flores frescas que Marlene ponía cada semana. Roberto fue el primero en hablar con la voz entrecortada. «Mamá, lo siento. Entendí demasiado tarde». Esteban añadió, «Gracias por enseñarnos, aunque tuviera que ser así». Azucena dejó caer pétalos de rosa sobre la tumba. «Te honraré mejor cada día». Hortensia se arrodilló y besó la piedra fría. «Perdóname, mamá, y gracias por darme una hermana como Marlene». Marlene, de pie junto a ellos, miró el cielo azul sin nubes y susurró, «Descansa en paz, mamá. Hiciste justicia sin levantar la mano. Enseñaste sin gritar. Amaste sin condiciones. Tu herencia no fue el dinero, fue la lección». Cuando regresaron a la hacienda, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los empleados habían preparado una cena especial en el patio grande. Mesas largas con manteles blancos, antorchas encendidas, música de guitarras y violines. Era una celebración de la vida, del trabajo bien hecho, de la familia restaurada. Marlene se sentó rodeada de sus hijos, de sus hermanos, de las personas que habían aprendido a quererla no por su riqueza, sino por su corazón. Julián tocaba la guitarra. Camila bailaba descalza sobre la tierra. Ismael reía en los brazos de su tío Roberto, que lo cargaba con ternura que jamás había mostrado. Don Jacinto se acercó a Marlene con una copa de vino casero y le dijo en voz baja, «Patrona, su madre estaría orgullosa. Usted hizo lo que pocos pueden. Perdonó sin humillar, castigó sin destruir, enseñó sin sermonear». Marlene sonrió cansada. «Solo hice lo que ella me enseñó, don Jacinto, nada más». El capataz asintió y levantó su copa. «Entonces era una gran mujer, y usted también lo es». Brindaron en silencio, mientras la noche se llenaba de estrellas y el viento traía el olor de la tierra recién regada, de las cosechas prósperas, de la paz que solo llega cuando la justicia y la misericordia caminan juntas. Pero esa noche, cuando todos dormían y Marlene revisaba los libros de cuentas en su oficina, encontró un sobre lacrado que no había visto antes, escondido en el cajón secreto del escritorio de su madre. Lo abrió con curiosidad y dentro había otra carta, esta vez sin fecha, escrita con prisa. Las primeras líneas la dejaron helada. «Marlene, si estás leyendo esto es porque encontraste el primer secreto. Pero hay algo más, algo que ni siquiera el abogado sabe, algo que cambiará todo otra vez». Marlene leyó la carta 3 veces bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite, con el corazón golpeándole las costillas. La letra de su madre temblaba en las últimas líneas, como si hubiera escrito con urgencia, con miedo de que alguien la descubriera. «Hija, cuando compraste las tierras del norte hace 5 años, yo también compré algo que nadie sabe, ni el banco, ni el notario, ni tus hermanos. Compré la mina abandonada de San Elías, la que está detrás del Cerro Grande, a 8 kilómetros de la hacienda. La gente cree que está seca, que no vale nada. Pero no es cierto. Contraté a un ingeniero de Chihuahua, un hombre discreto que me debía un favor. Él hizo estudios secretos. Marlene, hay vetas de plata sin tocar, toneladas, suficiente para 3 generaciones. Los papeles están en una caja enterrada junto al pozo viejo, el que está cubierto de piedras. 3 metros hacia el norte, 1 metro de profundidad. Ve sola. No le digas a nadie hasta que estés segura. Y recuerda, lo que Dios da, Dios lo protege, pero también lo prueba». Marlene dejó caer la carta sobre el escritorio y se llevó las manos a la boca. Una mina, plata, un secreto dentro de otro secreto. Su madre había sido más astuta de lo que nadie imaginó, más visionaria, más valiente. Miró por la ventana hacia el cerro oscuro que se recortaba contra el cielo estrellado. La mina de San Elías llevaba cerrada desde antes de que ella naciera. La gente del pueblo decía que era maldita,
que varios hombres habían muerto ahí en derrumbes, que los túneles estaban inundados y podridos. Nadie se acercaba, pero su madre la había comprado por nada, sabiendo lo que escondía. Marlene cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba verificar. Necesitaba ver con sus propios ojos si era verdad. Al día siguiente, antes del amanecer, Marlene le dijo a don Jacinto que saldría a revisar las cercas del lado norte y que regresaría al mediodía. Se vistió con pantalones de mezclilla, botas altas y sombrero ancho. Llevó una pala, un pico, una linterna de mano y una cantimplora. Montó a Relámpago, el caballo más fuerte de la hacienda, y cabalgó sola hacia el cerro mientras el sol apenas asomaba detrás de las montañas. El camino era pedregoso y empinado, lleno de nopales y mezquites retorcidos. Tardó casi 2 horas en llegar al Pozo Viejo, una estructura de piedra medio derrumbada que parecía llevar un siglo abandonada. Desmontó con cuidado, amarró a Relámpago a un árbol seco y caminó alrededor del pozo contando 3 metros hacia el norte, marcando el lugar con una piedra. Comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por años de sol y viento. Sudaba bajo el sombrero, con las manos ampolladas del mango de la pala. A 1 metro de profundidad, el pico golpeó algo metálico. Marlene dejó caer las herramientas y se arrodilló, escarbando con las manos hasta sacar una caja de hierro del tamaño de una maleta pequeña, cerrada con candado oxidado. Usó el pico para romper el candado y abrió la tapa despacio. Adentro había documentos enrollados, mapas amarillentos, un informe técnico firmado por el ingeniero Samuel Cortés de Chihuahua y fotos de las vetas de plata brillando en las paredes de los túneles. Los papeles confirmaban todo. La mina tenía reservas calculadas en millones de pesos, con acceso relativamente fácil si se limpiaban los derrumbes y se instalaba ventilación moderna. Marlene leyó el informe 2 veces, verificando cada dato, cada número. Era real, todo era real. Su madre no solo le había dejado una hacienda próspera, sino también una fortuna enterrada en las entrañas de la tierra. Guardó los documentos en su morral, enterró la caja vacía de nuevo y cubrió el agujero con tierra y piedras. Cuando regresó a la hacienda, era ya mediodía. Don Jacinto la esperaba en el portón con el ceño fruncido. «Patrona, la estaba buscando. Llegaron sus hermanos preguntando por usted. Dicen que es urgente». Marlene sintió un peso en el estómago, desmontó rápido y caminó hacia la casa. Los 4 estaban sentados en la sala, con expresiones extrañas, mezcla de vergüenza y algo más que Marlene no pudo identificar. Roberto se puso de pie cuando ella entró. «Marlene, necesitamos hablar. Es sobre mamá». Esteban añadió nervioso. «Encontramos algo. En la casa donde murió. Estábamos limpiándola para venderla y apareció un documento». Azucena sacó un papel doblado de su bolso y se lo extendió a Marlene con manos temblorosas. «Es una escritura, de la casa del ejido, la que te dejó mamá. Pero hay algo raro». Marlene desdobló el papel y leyó en silencio. Era la escritura original de la casa vieja, fechada 30 años atrás, cuando su madre la compró por casi nada a un campesino que emigraba al norte. Pero en la parte de atrás, escrito a mano con tinta descolorida, había una nota. «Esta casa marca el límite sur de la propiedad completa. El verdadero valor no está en las paredes, sino en lo que las rodea». Marlene levantó la vista confundida. «¿Qué significa esto?». Hortensia intervino con voz tensa. «Fuimos al catastro de Durango a investigar. Marlene, la casa del ejido no es solo una casa. Es parte de un terreno de 50 hectáreas que mamá compró en secreto hace décadas. 50 hectáreas que nadie registró bien, que pasaron desapercibidas porque los límites estaban mal marcados. Y esas tierras...». Hizo una pausa cargada de significado. «Esas tierras colindan directamente con la entrada de la mina de San Elías. Quien controle esa casa, controla el acceso principal a la mina». Marlene sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su madre lo había planeado todo desde el principio. No era casualidad, era estrategia pura. Roberto tomó aire antes de continuar. «Marlene, hay algo más. Ayer llegó un hombre a la hacienda buscándote. Un empresario de Monterrey llamado Gustavo Elizondo. Dijo que representa a una compañía minera internacional.
Quiere comprar terrenos en esta zona porque tienen información de que hay minerales valiosos. Ofreció mucho dinero. Millones. Esteban añadió: le dijimos que volvieras mañana, pero nos preocupa. Ese hombre no parecía de los que aceptan un no por respuesta. Azucena se mordió el labio. ¿Sabías algo de esto, Marlene? ¿Sabías que la mina tiene valor? Marlene los miró uno por uno, midiendo sus palabras, decidiendo cuánto revelar. Encontré una carta de mamá anoche. Ella sabía de la mina. La compró hace años. Y sí, tiene plata, mucha. El silencio cayó como yunque. Los 4 hermanos se miraron entre sí, procesando la información. Roberto fue el primero en reaccionar, con voz suave, sin rastro de codicia. ¿Y qué vas a hacer? Marlene se sentó en el sillón frente a ellos, con los documentos del morral apretados contra su pecho. No lo sé todavía, pero necesito pensarlo bien, y necesito que confíen en mí. Hortensia asintió rápido. Confiamos. Esta vez sí confiamos. Esa tarde, Gustavo Elizondo llegó sin avisar. Era un hombre alto, de traje gris impecable, lentes de sol caros y sonrisa de tiburón. Llegó en una camioneta negra con vidrios polarizados, acompañado de 2 hombres fornidos que claramente eran guardaespaldas. Don Jacinto lo recibió en la entrada con desconfianza, pero el hombre insistió en hablar con la patrona personalmente. Marlene lo recibió en la oficina, con sus hermanos presentes a pedido de ella. Elizondo se sentó sin que lo invitaran, cruzó las piernas y fue directo al grano. Señora Soto, voy a ser franco. Sé que usted es dueña de la hacienda San Elías. También sé que su madre compró tierras alrededor, incluyendo una casa en el ejido Los Cedros. Y sé que esas tierras son estratégicas. Marlene no mostró ninguna emoción. ¿Estratégicas para qué? Elizondo sonrió con suficiencia. Para acceder a la mina vieja. Esa mina que todos creen muerta, pero que tiene reservas importantes de plata. Mi compañía está dispuesta a pagar bien, muy bien. 10 millones de pesos por las tierras del ejido, 15 millones por los derechos de acceso a la mina, 25 millones en total, efectivo, sin complicaciones. Roberto contuvo el aliento. Esteban se agarró del borde de la silla. Azucena y Hortensia se miraron incrédulas. Era una fortuna. Más dinero del que cualquiera de ellos vería en toda su vida. Pero Marlene no pestañeó. ¿Y si digo que no? Elizondo dejó de sonreír. Entonces tendríamos un problema, porque la compañía que represento no acepta negativas fácilmente. Podríamos buscar otras formas de acceder a la mina, rodear sus tierras, comprar propiedades vecinas, hacer las cosas complicadas para usted. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Marlene se inclinó hacia adelante, mirándolo directo a los ojos. Salga de mi propiedad. Ahora. Elizondo se puso de pie despacio, acomodándose el saco. Es una lástima. Pensé que era usted una mujer inteligente. Pero veo que prefiere el camino difícil. Caminó hacia la puerta, se detuvo en el umbral y añadió sin voltear. Tiene una semana para reconsiderar. Después no respondo por lo que pueda pasar. Cuando la camioneta negra desapareció por el camino de grava levantando polvo, los 5 hermanos se quedaron en silencio. Roberto fue el primero en hablar, con la voz ronca. Marlene, ese hombre es peligroso. Conozco ese tipo de gente, no se van a rendir. Esteban añadió preocupado. Tienes que pensar en tus hijos, en tu seguridad. 25 millones es mucho dinero. Podrías vivir tranquila el resto de tu vida. Azucena tocó el brazo de Marlene. Nadie te va a juzgar si vendes. Es tu decisión. Hortensia, sin embargo, negó con la cabeza. No, mamá no nos dejó esto para que lo vendiéramos al primer matón que amenazara. Nos lo dejó para protegerlo, para usarlo bien. Marlene caminó hacia la ventana y miró el cerro donde estaba la mina, oscuro contra el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Mamá trabajó 30 años en secreto para construir esto. Ahorró cada peso. Planeó cada paso. Me dejó todo a mí porque sabía que yo no lo desperdiciaría, que no me dejaría intimidar, que no vendería nuestra historia por dinero fácil. Volteó hacia sus hermanos con determinación en los ojos. No voy a vender. Vamos a abrir esa mina. Vamos a hacerlo bien, con permisos legales, con seguridad para los trabajadores, con respeto a la tierra, y vamos a demostrarle a ese Elizondo y a su compañía que no pueden comprar todo con amenazas.
Roberto se puso de pie y caminó junto a Marlene. Entonces cuenta conmigo, para lo que necesites. Esteban se sumó. Yo también. Conozco gente en la capital, abogados buenos. Azucena asintió firme. Y yo puedo ayudar con los empleados, con organizar la operación. Hortensia se acercó y tomó la mano de Marlene. Somos familia. Y esta vez vamos a estar juntos. De verdad. Marlene sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo viejo y duro que había cargado durante años. No era solo el perdón, era la restauración completa. La familia que su madre soñó finalmente unida, finalmente peleando del mismo lado. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Marlene contrató al mejor abogado minero de Durango, un hombre severo llamado licenciado Armando Vega, que había peleado contra corporaciones internacionales y ganado. Revisó todos los papeles, verificó que las escrituras estuvieran en orden y presentó ante las autoridades estatales la solicitud formal para reactivar la mina de San Elías bajo el nombre de Minerales Remedios, en honor a su madre. Roberto viajó a Chihuahua a buscar al ingeniero Samuel Cortés, el mismo que había hecho los estudios originales. Lo encontró retirado, pero dispuesto a ayudar. Esteban se encargó de conseguir equipo, bombas para drenar los túneles inundados, ventiladores industriales, lámparas, cascos, herramientas. Azucena organizó a las mujeres del pueblo para preparar comida para los futuros mineros. Hortensia llevaba las cuentas con precisión que sorprendió a todos. Pero Gustavo Elizondo no se quedó quieto. Comenzaron los problemas. Primero fueron rumores en el pueblo, que la mina estaba maldita, que abrir los túneles traería desgracias, que Marlene estaba poniendo en riesgo a todo el ejido. Luego vinieron las presiones sutiles, proveedores que de pronto no tenían equipo disponible, permisos que se retrasaban misteriosamente, inspectores que llegaban sin avisar buscando cualquier irregularidad. Don Jacinto descubrió que alguien había cortado las cercas en 3 lugares diferentes, dejando que el ganado se dispersara. Uno de los tractores amaneció con el motor saboteado, y una noche alguien dejó una nota clavada en la puerta de la casa principal. Última advertencia, vende o pierde todo. Marlene reunió a todos, hermanos, empleados, gente del pueblo, en el patio grande una tarde de octubre. Había más de 100 personas ahí, rostros curtidos por el sol, manos callosas, ojos preocupados. Marlene se subió a una plataforma improvisada de madera y habló sin micrófono, con voz clara que resonó en el silencio. Sé que tienen miedo, sé que hay presiones. Sé que algunos quieren que me rinda y venda, pero vine a decirles algo. Esta tierra es nuestra, esta mina es nuestra, y nadie, ni empresas, ni amenazas nos la va a quitar. Mi madre luchó toda su vida para dejarnos algo real, algo que pudiera dar trabajo y dignidad a nuestras familias. No voy a traicionar eso. Y necesito saber quién está conmigo. El silencio se extendió por 3 segundos eternos. Luego don Jacinto dio un paso al frente. Yo estoy con usted, patrona. Hasta el final. Uno a uno, los empleados fueron acercándose, formando un círculo alrededor de Marlene. Los hermanos subieron a la plataforma y se colocaron a su lado. Y entonces, desde el fondo, una voz anciana se alzó. Era don Melchor, el hombre más viejo del ejido que había trabajado en la mina antes de que cerrara. Esa mina mató a mi padre, pero no fue la mina la culpable. Fue la codicia de los dueños que no pusieron seguridad. Si usted promete hacerlo bien, si promete cuidar a la gente, yo le ayudo a abrirla. Y conozco los túneles mejor que nadie. Marlene bajó de la plataforma y caminó hacia don Melchor con lágrimas en los ojos. Le extendió la mano y el anciano la estrechó con fuerza. Prometo hacerlo bien. Prometo que cada peso que salga de esa mina se va a compartir justo. Prometo que ningún hombre va a bajar sin equipo seguro, sin capacitación, sin que su familia sepa que volverá a casa. Don Melchor asintió despacio. Entonces empecemos mañana, antes de que esos buitres encuentren otra forma de atacarnos. La multitud estalló en aplausos. Por primera vez en semanas, Marlene sintió esperanza real, sólida, inquebrantable. Esa noche, mientras revisaba los planos de la mina a la luz de las velas porque la luz eléctrica había fallado misteriosamente, escuchó un grito afuera. Corrió a la ventana y vio llamas.
El establo principal estaba en fuego. Enormes lenguas naranjas lamían las vigas de madera. El humo negro subía en columnas espesas. Los empleados corrían con cubetas de agua, gritando órdenes, tratando de sacar a los caballos y las vacas que relinchaban aterrorizados. Marlene salió corriendo descalza, con el camisón ondeando, y se unió a la cadena humana que pasaba agua del pozo. Roberto y Esteban entraron al establo envueltos en mantas mojadas y sacaron a los últimos animales antes de que el techo se derrumbara con un estruendo ensordecedor. Cuando finalmente controlaron el fuego, ya era medianoche. El establo era ruinas humeantes. Don Jacinto encontró un bidón de gasolina vacío detrás de los corrales. No fue accidente, fue un mensaje. Marlene estaba sentada en el suelo, cubierta de hollín, con las manos quemadas y el rostro manchado de lágrimas y sudor, cuando vio una camioneta negra detenerse en el camino a lo lejos, con las luces encendidas, observando. Esperó 5 minutos. Luego las luces se apagaron y la camioneta desapareció en la oscuridad. Marlene apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No iba a rendirse. No después de todo lo que su madre había sacrificado. No después de que su familia finalmente estaba unida. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba y que el próximo ataque sería peor. Al amanecer, Marlene no había dormido. Estaba sentada en el porche de la casa principal con una escopeta sobre las rodillas, mirando el horizonte donde el sol apenas asomaba detrás de las montañas. Sus hermanos llegaron uno por uno, también despiertos, también decididos. Roberto traía un rifle que había encontrado en el cobertizo. Esteban cargaba un machete. Azucena y Hortensia preparaban café fuerte en la cocina, con las manos temblorosas pero los rostros duros. Sabían que las cosas habían cambiado. Ya no era solo negocios, era guerra. Don Jacinto llegó con 10 hombres del pueblo, todos armados con lo que pudieron encontrar: palos, herramientas, pistolas viejas. Patrona, anoche hablamos. Si vienen por usted, vienen por todos nosotros. Esta es nuestra tierra también. Marlene sintió un nudo en la garganta. No quiero que nadie salga herido por mí. El capataz escupió al suelo. No es por usted, es por lo que es justo, y porque ya estamos cansados de que gente de fuera venga a robarnos lo nuestro. Los hombres asintieron en silencio, formando un semicírculo protector alrededor de la casa. Esperaron toda la mañana, pero nadie llegó. Lo que sí llegó fue el licenciado Armando Vega, manejando su viejo Tsuru plateado por el camino de grava. Se bajó con su portafolio de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Soto, tengo noticias, buenas y malas. Marlene lo invitó a pasar a la oficina. Los hermanos se quedaron afuera montando guardia. El abogado sacó documentos y los extendió sobre el escritorio. La buena: los permisos para reactivar la mina fueron aprobados. Todo está en orden. Pueden empezar operaciones de inmediato. Marlene exhaló aliviada. ¿Y la mala? Vega se quitó los lentes y los limpió despacio. La compañía de Elizondo presentó una demanda alegando que ellos tienen derechos previos sobre el subsuelo. Es mentira, pero van a tardar meses en desestimar el caso. Suficiente tiempo para seguir presionándola. Marlene golpeó la mesa con el puño. No tenemos meses, cada día que pasa ellos ganan terreno. Vega asintió. Lo sé, por eso vine con una propuesta. Conozco a un periodista en la capital. Se llama Rodrigo Montiel. Es de los buenos, de los que no se venden. Si le damos la historia completa, la herencia, los secretos de su madre, las amenazas de Elizondo, el incendio, puede publicarla en el diario estatal. Una vez que sea público, será mucho más difícil para ellos actuar en las sombras. Marlene pensó rápido. Era arriesgado. Exponer su vida privada, la de su familia, pero quizá era la única forma de protegerse. Hágalo. Dígale al periodista que venga mañana. Rodrigo Montiel llegó al día siguiente en una camioneta destartalada llena de cámaras y libretas. Era joven, de barba descuidada y ojos inteligentes que no perdían detalle. Marlene le contó todo. Desde el testamento hasta las amenazas, desde los estudios secretos de la mina hasta el incendio del establo. Los hermanos añadieron su testimonio, reconociendo públicamente cómo habían despreciado a Marlene y cómo ella los había perdonado.
Don Jacinto habló de las presiones en el pueblo. Don Melchor mostró las cicatrices que le dejó la mina cuando era joven y explicó por qué ahora estaba dispuesto a volver a bajar si se hacía con seguridad. Rodrigo grabó todo, tomó fotos de los documentos, del establo quemado, de las notas amenazantes. La historia salió publicada 3 días después en primera plana del Diario de Durango. El titular era Demoledor. Viuda humillada por herencia injusta, descubre fortuna oculta y enfrenta amenazas de corporación minera. El artículo era detallado, equilibrado, devastador. Nombraba a Gustavo Elizondo y a la compañía que representaba. Incluía fotos de Marlene con sus hijos, de la hacienda próspera, del establo destruido. Citaba a los hermanos hablando de redención y perdón. Y terminaba con una pregunta directa: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las grandes empresas para apoderarse de recursos que pertenecen a familias trabajadoras? La reacción fue inmediata. El teléfono de la oficina de Vega no dejaba de sonar. Periodistas de otros estados querían entrevistas. Organizaciones de derechos humanos ofrecieron apoyo legal gratuito. Pequeños empresarios mineros se solidarizaron públicamente. El gobernador de Durango, presionado por la opinión pública, ordenó una investigación sobre las actividades de la compañía de Elizondo en la región. Y lo más importante, los jueces aceleraron la revisión de la demanda presentada por la corporación, dándole prioridad por el escrutinio mediático. Gustavo Elizondo apareció 2 días después, pero esta vez sin guardaespaldas, sin sonrisa de tiburón, sin amenazas veladas. Llegó en un auto rentado común y pidió hablar con Marlene en privado. Ella aceptó, pero con sus 4 hermanos presentes y don Jacinto en la puerta. Elizondo se veía cansado, derrotado. «Señora Soto, vine a disculparme y a retirar la demanda». Marlene no dijo nada, solo esperó. La casa matriz en Monterrey me ordenó cerrar este asunto. Dice que el costo político es demasiado alto, que no vale la pena pelear contra una viuda que se volvió heroína popular. Su voz tenía un toque de amargura. Usted ganó, tiene su mina, sus tierras, su historia de Cenicienta que los periódicos adoran. Marlene se inclinó hacia adelante. No fue una historia de Cenicienta, fue 30 años de trabajo silencioso de mi madre. Fue soportar humillaciones. Fue perdonar cuando habría sido más fácil odiar. Fue confiar cuando todo parecía perdido. Elizondo asintió sin mirarla a los ojos. Como sea, la compañía ya no tiene interés en esta región. Nos vamos. Se puso de pie para irse, pero Roberto lo detuvo con una pregunta. ¿Usted ordenó el incendio? Silencio pesado. Elizondo tragó saliva. Yo no di esa orden directamente, pero sabía que podía pasar, y no lo detuve. Eso me hace culpable. Hortensia habló con voz dura. Podríamos denunciarlo, meter a la policía. Elizondo asintió. Podrían, y probablemente deberían. Pero Marlene levantó la mano. Váyase, y no vuelva. Esa es la única gracia que va a recibir de mí. Cuando Elizondo salió por la puerta, los hermanos miraron a Marlene confundidos. ¿Por qué lo dejaste ir?, preguntó Esteban. Marlene respiró hondo. Porque la venganza no reconstruye establos. Porque mamá me enseñó que la justicia verdadera no siempre es la cárcel. A veces es dejar que la persona viva con lo que hizo. Y él va a vivir sabiendo que perdió contra una viuda con 3 hijos y una familia que finalmente aprendió a estar unida. Azucena abrazó a su hermana. Cada día te pareces más a mamá. Marlene sonrió cansada. Ojalá pueda llegar a ser la mitad de lo que ella fue. Con los permisos aprobados y las amenazas disueltas, comenzó el trabajo real. Don Melchor guió al equipo de ingenieros por los túneles de la mina. Tardaron 2 semanas en drenar el agua acumulada de décadas. Otras 3 en reforzar las vigas podridas y las paredes agrietadas. Instalaron ventilación moderna, sistemas de iluminación, equipos de seguridad que nunca habían existido en los viejos tiempos. Marlene insistió en capacitar personalmente a cada minero, en que supieran exactamente qué hacer en caso de emergencia, en que entendieran que ninguna veta de plata valía una vida humana. El día que finalmente bajaron al túnel principal y encontraron las vetas brillando en las paredes como ríos de luna congelada,
Todos se quedaron sin aliento. Don Melchor lloró en silencio, tocando la piedra con dedos temblorosos. Es tal como la recordaba, pero esta vez vamos a hacerlo bien. Roberto, Esteban, Azucena y Hortensia trabajaron junto a los mineros esa primera semana, no como patrones, sino como parte del equipo. Cargaron sacos, limpiaron escombros, aprendieron a manejar herramientas. Querían entender desde adentro lo que significaba ganarse el sustento con las manos, con el sudor, con la dignidad del esfuerzo. La primera extracción de plata fue modesta, pero simbólica. 500 kilos que vendieron a un comprador de Zacatecas por un precio justo. Con ese dinero, Marlene hizo lo que su madre habría querido. Pagó salarios completos a todos los empleados, reparó el establo quemado con materiales mejores que los originales, compró equipo médico para la clínica del pueblo y becó a 20 niños del ejido para que pudieran seguir estudiando. Los hermanos no pidieron ni un peso. Trabajaban por salario igual que todos, comían en el mismo comedor, dormían en los mismos barracones cuando había turnos dobles. 6 meses después, Minerales Remedios era la empresa más respetada de la región. No por su tamaño, sino por su forma de operar. Marlene implementó un modelo donde los trabajadores recibían un porcentaje de las ganancias, además de su salario. Contrató a mujeres para puestos administrativos y técnicos. Estableció horarios que permitían a los padres estar con sus hijos. Nunca exigió horas extras sin pagarlas. Nunca escatimó en seguridad. Y cada decisión importante se discutía en asamblea donde todos podían opinar. Los empresarios de otras minas la criticaban por ser demasiado generosa, por regalar dinero. Pero Marlene no cedía. Si mi madre construyó esto en silencio durante 30 años, yo lo voy a honrar haciendo las cosas como se deben hacer. Una tarde de primavera, un año después de abrir la mina, Marlene estaba en el cementerio del pueblo limpiando la tumba de su madre. Quitaba las hojas secas, ponía flores frescas de bugambilla, regaba las plantas que crecían alrededor. Sus hermanos llegaron sin avisar, cada uno con un ramo diferente. Se arrodillaron junto a ella en silencio y comenzaron a ayudar. Cuando terminaron, se sentaron en la tierra todos juntos, mirando la lápida que ahora tenía una inscripción nueva que Marlene había mandado grabar. Remedios Castellanos, Madre Sabia, Mujer Visionaria. Nos enseñó que el verdadero tesoro no es el oro ni la plata, sino el carácter forjado en el fuego de la prueba. Roberto habló primero con voz ronca. Ojalá pudiera decirle que lo entendimos, que valió la pena su plan. Esteban añadió que sus hijos finalmente se hicieron hermanos de verdad. Azucena se limpió las lágrimas. Que aprendimos que el perdón duele, pero libera. Hortensia terminó que Marlene fue la mejor de todos nosotros y que tuvo la gracia de no restregárnoslo en la cara. Marlene tomó las manos de sus hermanos, formando un círculo alrededor de la tumba. Mamá siempre supo lo que hacía. Cada herencia fue exacta. Ustedes recibieron lo que valoraban para que aprendieran que se puede perder. Yo recibí lo que parecía nada para que aprendiera que Dios multiplica lo poco cuando se usa con justicia. Esa noche hubo fiesta en la hacienda, no para celebrar la riqueza, sino para celebrar el año de trabajo honesto, de familia restaurada, de comunidad fortalecida. Julián, que ahora tenía 12 años, tocaba la guitarra mejor que nunca. Camila, de 8, bailaba con las hijas de los mineros. Ismael, de 3, corría entre las mesas riendo con esa risa limpia de los niños que crecen rodeados de amor. Don Jacinto brindó con vino casero. Don Melchor contó historias de la mina vieja que ahora eran leyendas. Los empleados cantaron corridos hasta que les dolió la garganta. Marlene se retiró temprano a su habitación, cansada pero en paz. Se sentó junto a la ventana mirando las luces del patio, escuchando la música lejana, sintiendo el peso suave de la bendición que no buscó pero recibió. Pensó en su madre, en las noches que pasó sola planeando todo esto, confiando en que su hija menor entendería, en que sus otros hijos aprenderían. Pensó en su esposo muerto, que nunca conoció esta prosperidad, pero que estaría orgulloso de ver a sus hijos crecer fuertes y buenos. Pensó en el camino recorrido desde aquella casa vieja del ejido hasta este momento de plenitud.
No todo había sido perfecto. Seguían habiendo días difíciles, conflictos laborales, precios que fluctuaban, problemas que resolver. Pero la diferencia era que ahora enfrentaban todo juntos. Los 5 hermanos castellanos, que habían estado rotos y dispersos, ahora eran un equipo sólido. Roberto manejaba la parte legal de la empresa, Esteban supervisaba la producción, Azucena dirigía recursos humanos. Hortensia llevaba la contabilidad con precisión, que rivalizaba con cualquier contador profesional, y Marlene lideraba todo con la sabiduría silenciosa que heredó de su madre. 2 años después, cuando la mina ya era próspera y estable, Marlene tomó una decisión final. Reunió a sus hermanos y les presentó documentos notariales. Había dividido la propiedad de Minerales Remedios en 5 partes iguales, 20% para cada hermano. Los 4 la miraron incrédulos. «Marlene, esto es tuyo. Mamá te lo dejó a ti», dijo Roberto. Marlene negó con la cabeza. «Mamá me lo dejó para probarnos a todos. Ya pasamos la prueba, ahora es de la familia completa, como debió ser desde el principio». Hortensia protestó. «No merecemos esto después de cómo te tratamos». Marlene sonrió. «Nadie merece la gracia. Por eso se llama gracia. Se recibe y se comparte. Eso es todo». Los 5 firmaron, y esa misma tarde fueron juntos al notario para legalizar la nueva estructura. Minerales Remedios ya no era propiedad de una viuda solitaria, sino de una familia unida que había aprendido las lecciones más duras de la forma más dolorosa. Cuando salieron de la oficina del notario, el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores imposibles. Caminaron juntos por las calles de Durango sin prisa, hablando de planes futuros, de cómo seguir creciendo sin perder los valores que su madre les enseñó. Años más tarde, cuando Julián se graduó de ingeniero y regresó a trabajar en la mina, cuando Camila se convirtió en maestra del pueblo y enseñaba a los niños del ejido, cuando Ismael estudiaba Derecho para proteger los derechos de los trabajadores, Marlene supo que el círculo estaba completo. La herencia de su madre no había sido solo tierras y plata. Había sido una lección sobre el carácter, sobre la humildad, sobre el perdón, sobre la justicia que no necesita gritar para hacerse valer. La casa vieja del ejido Los Cedros nunca fue demolida. Marlene la restauró con cuidado, respetando cada grieta, cada pared de adobe, cada viga carcomida. La convirtió en un pequeño museo donde contaba la historia de su madre, de cómo una mujer sencilla construyó un imperio en silencio, de cómo usó la herencia para revelar el verdadero corazón de sus hijos. Los visitantes caminaban por las habitaciones viendo fotos viejas, leyendo las cartas originales, entendiendo que las mayores fortunas no siempre brillan, que las pruebas más duras son las que más enseñan, que el amor verdadero tiene la paciencia de esperar décadas para que las semillas plantadas finalmente den fruto. En la entrada del museo, grabado en una placa de bronce, estaba el último deseo de Doña Remedios que Marlene encontró en una tercera carta, esta escondida en el cajón más pequeño del escritorio. Que mis hijos aprendan que en esta vida nada se pierde. Las lágrimas se convierten en sabiduría, las pruebas en fortaleza, las injusticias en oportunidades de mostrar gracia, y las herencias más valiosas no son las que se cuentan en pesos, sino las que se miden en el tamaño del corazón. Marlene tocaba esa placa cada vez que visitaba el lugar, con dedos que ya mostraban arrugas, pero seguían siendo fuertes, con ojos que habían llorado mucho pero ahora miraban el mundo con paz profunda. La historia de la viuda que recibió la peor herencia y se volvió millonaria corrió por toda la región, como fuego en pastizal seco. Pero quienes la conocían de verdad sabían que no se trataba de dinero. Se trataba de una mujer que mantuvo la fe cuando todo parecía perdido, que perdonó cuando habría sido más fácil vengarse, que compartió cuando podría haberse quedado con todo. Y se trataba de una madre sabia que planeó durante 30 años la lección perfecta, confiando en que el tiempo revelaría la verdad, en que el dolor purificaría el orgullo, en que el amor finalmente vencería. Marlene vivió muchos años más, siempre humilde, siempre generosa, siempre agradecida. Nunca se volvió a casar, pero nunca estuvo sola. Tenía a sus hijos, a sus hermanos, a docenas de empleados que se volvieron familia, a un pueblo entero que la respetaba no por su riqueza, sino por su integridad.
Y cada noche, antes de dormir, murmuraba la misma oración que repetía desde aquella primera noche en la casa abandonada del ejido. Gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba, por enseñarme que tus caminos son más altos que los míos, por usar incluso el dolor para forjar algo hermoso. Y en el cielo estrellado sobre la hacienda San Elías, donde el viento susurraba entre los álamos y la tierra descansaba después de dar su fruto, parecía que alguien respondía con voz suave pero clara: Bien hecho, hija fiel, bien hecho. Esta historia nos enseña que las pruebas más duras no son castigos, sino oportunidades disfrazadas que Dios usa para revelar nuestro verdadero carácter. Nos recuerda que la justicia divina nunca llega cuando la esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto, recompensando la fidelidad silenciosa y la humildad genuina. Aprendimos que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe, capaz de restaurar familias rotas y convertir el dolor en bendición. Así que cuando recibas lo que parece ser la peor parte, cuando todos te humillen y te desprecien, no te rindas. Acepta tu cruz con fe, trabaja en silencio, confía en que nada sucede sin propósito, porque muchas veces las mayores fortunas vienen envueltas en los paquetes más maltratados. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.